Buenas tardes a todos. Agradecer a la REAF la invitación, a FIDA Mercosur por haber organizado nuestra participación. Voy a hacer un gran esfuerzo porque si Andrés habla rápido, no se imagina lo rápido que hablo yo normalmente, así que solamente empiecen a hacerme señas si ven que estoy yendo demasiado rápido. Estaba pensando mientras escuchaba a los colegas hablar y presentar un poco la situación de la agricultura familiar y las negociaciones, qué es lo que podía aportar desde la perspectiva de Uruguay y qué es lo que podía aportar diferente, pero que al final del día sirve para reforzar ciertos conceptos que hemos escuchado a lo largo de la tarde y que creo que son muy importantes. Primer concepto, la generación de oportunidades. La generación de oportunidades no es solamente para grandes, no es solamente para chicos, no es para medianos. La generación de oportunidades en toda negociación comercial es porque el país, cuando así lo negocia, es lo que intenta, es una oportunidad para todos. Y los nichos a los que se refería Susana son un tema fundamental a la hora de definir con quién y cómo se negocia. Segundo concepto, lo que está pasando en el mundo. A esta altura creo que cerrarse al mundo no es una opción para nadie. Es decir, todo el mundo negocia, todo el mundo está negociando entre sí, desde quienes son más defensivos, en el criterio que usamos a veces en comercio, a quienes son más ofensivos, hoy por hoy están sentados juntos alrededor de una mesa negociando. Y por lo tanto, el riesgo para países como los nuestros está más en quedarse afuera de esas negociaciones y de esos diálogos que de sentarse y negociar. ¿Por qué? Porque a la hora de negociar todo está sobre la mesa y nada está fuera de la mesa. Es decir, somos nosotros los que determinamos juntos los límites, qué es lo que queremos obtener y qué es lo que podemos dar en contrapartida. Es decir, seremos nosotros y nuestros gobiernos quienes determinen si lo que nos están ofreciendo como ganancia es suficientemente tentador como para cerrar ese acuerdo. Si no nos sentamos siquiera en la mesa de negociación y si tememos, si nos asusta la idea de negociar con cualquier país del mundo, estamos perdiendo una oportunidad que no están perdiendo nuestros competidores y que por lo tanto, si seguimos el criterio de Susana y vemos esto como un gran círculo vicioso, si uno piensa limitadamente o tal vez muy acotadamente que la agricultura familiar alimenta el mercado interno y la agricultura de grandes proporciones quienes exportan, cuando esa agricultura se ve amenazada, ¿cuál es la natural reacción? Volver al mercado interno y entonces a quien desplaza. Entonces, ojo, porque hay que ver siempre esto como una gran cadena de efectos y de consecuencias sobre lo que decidimos. El Mercosur no es que no es inexperiente en materia de negociaciones comerciales, de hecho el Mercosur ha negociado con muchos países, pero se ha limitado, y esto es una visión bastante uruguaya, se ha limitado a países de América Latina con los que tiene muy buenos acuerdos y ha empezado a negociar con algunos países por fuera de la región, pero son lo que Andrés calificaba como un escalón inferior, son lo que llamamos acuerdos de preferencia, ni siquiera son acuerdos de libre comercio per se, es decir, se seleccionan unos pocos productos de un lado y del otro y negociamos un acceso preferencial limitado, es decir, en vez de pagar el arancel completo, voy a pagar un 40% menos. Eso en papel puede sonar muy lindo, pero si estamos enfrentando aranceles de 100%, de 150%, al final del día significa muy poco en términos de acceso. Y si significa poco en términos de acceso para aranceles, imagínense lo poco que puede significar para todas esas otras disposiciones sanitarias, técnicas, estándares que directamente no aparecen sobre la mesa porque la ambición no es suficiente y el universo de lo que se está negociando no es suficiente. Por eso, cuando hablamos de las negociaciones externas del Mercosur y lo que está pasando, nos concentramos tanto en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque lo queramos o no, ese acuerdo, por la historia, pero también por lo que significa, es un hito en las relaciones de dos bloques comerciales y es, si lo ven, un acuerdo que puede afectar un cuarto de las exportaciones del Mercosur agrícola al mundo. Y eso para cualquiera de nosotros, porque lo vemos con el impacto incluso de la crisis, puede significar mucho. Entonces, por eso es que a veces nos concentramos tanto
en hablar de Mercosur-Unión Europea, y por eso es que nosotros insistimos tanto en las oportunidades que puede generar ese mercado. Un mercado que está acostumbrado a pagar precios altos, un mercado donde el consumidor paga la diferenciación, es decir, está dispuesto, incluso durante la crisis, a pagar un poco más para obtener un producto de calidad, un producto que se asocia al buen cuidado de la tierra, un cuidado un producto que venga asociado a lo que ellos ahora llaman comercio justo o equitable. Y en esos lugares es donde están los nichos que la agricultura familiar fácilmente puede adquirir, porque es un concepto que Europa vende. Entonces, no hay que dejar de lado esas oportunidades y hay que tenerlas muy presentes a la hora de negociar. ¿Cuándo es el momento de incidir? Y en eso me quedé pensando mucho al escuchar las sugerencias de Susana en relación a cómo aportar desde la REAF comentarios. Bueno, cuidado, porque el tiempo de incidir se está acabando. Es decir, no nos olvidemos que el Mercosur funciona como bloque, pero que al final del día tiene intereses o matices entre sus intereses. Por lo tanto, cuando los países llegan a la mesa Mercosur con una posición formada, Uruguay trae su posición, Brasil trae su posición, Argentina trae su posición, hay poco margen para incidir en lo que ahí se llega, porque ahí viene la negociación entre nosotros, y ahí es donde tenemos que definir cuáles son los márgenes y qué es lo que queremos. Es decir, el momento real de incidir es en lo que nosotros llamamos esas secciones nacionales amplias, la sección nacional del Grupo Mercado Común, la sección nacional, el organismo, la institución que se utiliza en cada uno de nuestros países para crear posición. Si ustedes llegan con una posición clara a esas instancias, ahí es donde van a tener más capacidad y más posibilidades de influir en una decisión. Y la realidad es que lo queramos o no, el Mercosur y en su negociación con la Unión Europea, e incluso en la posibilidad de lanzar negociaciones con Canadá, lo que no está todavía decidido, está llegando a un punto crítico. Seguramente estemos hablando de meses en los cuales habrá que tomar decisiones muy serias, habrá que tomar decisiones muy duras, en las cuales vamos a tener que optar por seguir adelante y negociar y generar esas oportunidades, o dejarnos llevar por intereses más defensivos, por el temor a lo que podrá pasar y salir o alejarnos de esa negociación. Por lo tanto, un llamado nada más y un agregado extra: si ustedes sienten la necesidad o sienten que todavía no han incidido o que todavía no han llegado con su posición y sus ideas, este es el momento de hacerlo, no esperen ni siquiera para la semana que viene. Yo les quería hablar en particular de un elemento que refiere a las oportunidades, a oportunidades ganadas o a oportunidades incluso perdidas. Y eso es algo que se mencionó al pasar en relación a el impacto posible de la caída del sistema generalizado de preferencias en el mercado europeo. Este sistema generalizado de preferencias tiene la ventaja de que es un instrumento que nuestros exportadores utilizan hace muchos años, están muy confiados y han sacado mucho provecho, pero tiene la gran desventaja de que es una concesión unilateral, es decir, como la Unión Europea nos la da, la Unión Europea nos la quita. Y la Unión Europea ha decidido que, como nos hemos graduado como países chicos, pobres, en desarrollo, y ahora somos vistos como países de renta media alta, es momento de dedicar los beneficios, las preferencias e incluso la cooperación a países que lo necesitan más. Y ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2014, Uruguay, Brasil, Argentina ya no van a ser beneficiarios de este sistema generalizado de preferencias. Y les traje un caso para hablar en términos reales de qué estamos hablando y de esas oportunidades perdidas. El caso que les voy a presentar ahora es justamente en el marco de lo que son las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea. Si ustedes ven, tienen en millones de dólares lo que es la exportación del Uruguay a la Unión Europea. Van a ver que son números muy constantes, y en el caso nuestro siempre estamos hablando de 1/4 de nuestras exportaciones agrícolas. Si miramos eso en términos de productos, ahí empezamos a tener algunas ideas más claras. Ustedes ven que tenemos pescado derivado de la pesca, que ocupan entre un 30 y un poco más %,
tenemos mandarinas dentro del sector citrícola con un 28%, y luego tenemos otros sectores menores, el cuero también es un importante beneficiario, etc. Esos productos que les menciono, derivados del pescado, de las mandarinas, son productos que se benefician enormemente del sistema generalizado de preferencias, es decir, que se exportan a ese mercado justamente por la existencia de esas preferencias unilaterales. Si vemos el sector citrícola, que es el que yo les quiero hablar hoy, vamos a ver el impacto de lo que puede significar al final del día una caída de este sistema generalizado de preferencias. ¿Por qué les traigo este sector para conversar? Porque es un rubro, un sector que tiene un importante contenido social en el Uruguay, está especializado en producción de fruta fresca, es un proveedor de contrastación, con lo cual el mercado europeo como destino de esas exportaciones se vuelve fundamental. No es un producto que se exporte a la región, sino que es un producto que va en contrastación. Tienen, porque se ha trabajado mucho en ese desarrollo, estándares internacionales reconocidos que nos aseguran un nicho de mercado, como hablábamos antes, que está dispuesto a pagar más por una calidad superior a la que puede tener otro producto, otro exportador. Y además, y esto es un tema fundamental, por la alta mano de obra que requiere, es un sector que ha dado una fuerte salida laboral en una región en particular del Uruguay. Tienen ahí algunos datos de qué es lo que significa en términos de producción. Tienen la producción anual, tienen la producción en relación a la producción de cítricos, tienen lo que es hectárea de tierra producida, empresas, pero yo me quedo con algunos datos que son valores generales. Uno es que el 95% de las frutas exportadas por Uruguay son cítricos. Y otra es que son el tercer producto agrícola de exportación después del arroz y la cebada malteada para ese destino. En época de cosecha genera alrededor de 17.000 puestos de trabajo. Y lo que me alegra es que cuando yo presento estos números en otros ámbitos, tengo que explicar que para Uruguay eso es mucho, pero estoy segura que para ninguno de ustedes que yo les diga 1 o 2 desempleados requiere que yo explique que eso para un país puede ser enormemente problemático. Y eso es una de las cosas que me gusta, no tener que decir, y este número para Uruguay significa muchísimo. Si ven este mapa, van a ver por qué les decía que es muy importante para un sector o una región en particular. Está volcado, está concentrado en pueblos, en departamentos que viven enteramente de la producción cítrica. Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, pero es el 85% de la producción plantada de esos departamentos es para cítricos y frutales. Ahí tienen un dato que podemos pasar por el tiempo, pero es de cuánto estamos hablando en términos de producción. De nuevo, yo no tengo por qué explicarles que es importante, así que podemos seguir un poco. Y esta es la que me gusta. Si ustedes ven el porcentaje de las exportaciones al mundo de cítricos desde el Uruguay, pueden ver que para mandarinas el 79% de lo que exporta Uruguay tiene como destino el mercado europeo. O sea que prácticamente todo, si hablamos en términos generales. Jugo de naranja, que es algo a lo que apuesta el país en cuanto a términos de valor agregado, pero que es incipiente en ciertos términos, es el 90% con destino Europa. Y otros jugos, obviamente tomando otras frutas, el 27%. Pero ahí ven la importancia de lo que estamos hablando. ¿De cuántos hogares estamos hablando impactados? Bueno, estamos hablando de un total de 131.704 hogares con el empleo desagregado por sector. Esto es el 15% de los empleos en los departamentos que producen estos productos, para que empiecen a ver el impacto y a dónde quiero llegar seguramente. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar y por qué es que les traje hoy este caso para hablar de oportunidades generadas o oportunidades perdidas? La cuestión es que las exportaciones uruguayas de este sector, que opté hoy por traerlo, pero no es lamentablemente público, están muy comprometidas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea claramente nos ha dicho que no está dispuesta a rever su decisión de eliminar del sistema generalizado de preferencias a nuestros países. Es decir,
Por más que hemos pataleado, nos hemos quejado, hemos insistido a los más altos niveles, nos han dicho que esto es una posición tomada, firmada, negociada y que por lo tanto no se puede dejar afuera ni siquiera a un país como cuando a veces nosotros tratamos de hacerlo como Uruguay, que es chico, que no incide, que no puede invadir un mercado y que no va a dejar fuera de juego a productores europeos. ¿Cuál es la alternativa que estamos viendo nosotros? Bueno, la negociación de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y ahí vamos con estas ventanas de oportunidad que se generan en materia comercial y que nosotros insistimos mucho en aprovecharlas. ¿Por qué? Porque llega el momento de decidir, como les decía antes, si seguimos adelante con esa negociación o no. Si seguimos adelante, lo que puede hacer el Mercosur es negociar una fórmula que al final del día asegure que estos productores, que estas familias que viven de esa producción, no pierden su fuente de ingresos. Si nos quedamos afuera de esa mesa de negociación, no hay alternativa. Por cómo les presentábamos al sector, un sector que ha ajustado, que ha convertido su producción, que trata de atender a los intereses o a los gustos del consumidor europeo, nos lo han dicho ellos mismos, no ve cuál es la alternativa inmediata de sustituir un mercado. Y por ahí la diferencia de la visión que le damos nosotros un poco hoy refiere a eso, que Uruguay, con una población de 3,5 millones de habitantes, no puede ajustar al consumo interno para satisfacer demandas que desaparecen en el exterior. Uruguay necesita apostar a los mercados externos. Y Uruguay necesita que el Mercosur dé ese paso adelante y que apueste a esos mercados externos de la misma manera. Lo que Uruguay pide y ha pedido desde el comienzo de esta negociación es: tenemos un problema, necesitamos solucionarlo, y para solucionar ese problema necesitamos que el Mercosur nos apoye. Hay otros problemas, hay otras cuestiones en juego. La importancia del desafío es encontrar cómo defender estas situaciones que pueden hacerle mucho daño a uno de los países del bloque sin generar problemas en otro de los países del bloque. Pero al final del día de eso se trata la negociación. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, este es el ejemplo que les traía para hablar de la realidad de una negociación, cómo una negociación o la decisión de negociar o no puede impactar en un producto. No es distinta, les podría haber hablado de pesca también, pero este es un sector que por muchos motivos a nosotros nos llega profundamente, y por lo tanto, por eso, oportunidades ganadas, lo que podemos generar en una negociación como oportunidades nuevas, pero también para mantener, pero sobre todo las cosas, cuidado con las oportunidades perdidas. Mientras nosotros decidimos si queremos seguir adelante o no, nuestra competencia está negociando con todo el mundo y están generando condiciones de acceso que nuestros productores no van a tener, y al final del día van a ser una oportunidad perdida con enormes impactos sociales, ya no solo económicos.